Ok, hola a todos y a todas. Bueno, en esta grabación voy a discutir y a repasar algo que ya tratamos en clase y es el tema de momento de un par. ¿Sí? Cuando hablamos del momento de un par, recuerden que estamos haciendo referencia a un par de fuerzas, ¿sí? Que son, que tienen la misma dirección, tienen igual magnitud, tienen sentido opuesto y son no colineales, es decir, no están actuando a lo largo de la misma línea. Ese par de fuerzas no genera un efecto de traslación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo hago sumatoria de fuerzas a lo largo, por ejemplo, del eje en el que actúan esas fuerzas, pues me dará acá que esta es F menos F igual a 0. Eso indica que el cuerpo no se va a trasladar. Sin embargo, el par de fuerzas sí genera un efecto de rotación y eso lo veíamos con el ejemplo de la clase, donde acá teníamos este par de fuerzas, 30 y 30. No hay traslación, pero sí tenemos un efecto de rotación. ¿Cómo cuantificamos ese efecto de rotación? Pues yo tomo un punto de referencia, cualquiera, por ejemplo el punto O, ¿sí? Y digo, bueno, el momento, ¿sí? Recuerden que al tener una rotación estamos hablando del momento, será el producto cruz entre el vector de posición relativo de O a A, cruz F, más R de O a B, cruz menos F. Acá el menos indica que va en sentido opuesto. Y entonces, todo esto se simplifica a que ese momento es igual a R de B a A, R de B a A, cruz F. Pero también yo lo podría calcular como R de A a B cruz menos F. Al final va a lo mismo. Y de aquí concluíamos que el momento de un par de fuerzas solamente depende del vector de posición relativo entre los dos puntos de aplicación de esa fuerza y de la fuerza. No importa si yo calculo el momento respecto a un punto O arbitrario, ese momento de ese par de fuerzas va a ser el mismo, ¿sí? Y como no depende el momento, no depende del punto donde yo esté analizándolo, pues decimos que ese momento de un par es un vector libre, es decir, que este vector yo lo podría representar, lo podría dibujar acá, ¿sí? Y va a ser m sub 0 y no va a cambiar nada. O sea, como lo que hablamos al principio de transmisibilidad, es un vector libre en este caso. La fuerza no es un vector libre porque una vez yo la saco de su línea de acción, las cosas cambian, la respuesta del cuerpo rígido cambia. Pero este vector m sub 0, que es un momento impar, es un vector libre y yo lo puedo representar en cualquier posición. Bien. En el caso de, pues también podemos calcular el momento de un par. Acá buscaríamos la distancia ortogonal a la línea de acción y en lugar de tener las dos fuercitas, pues yo podría decir que eso es igual a m, donde m es igual a la fuerza por la distancia. Recuerden que la distancia es la distancia ortogonal a la línea de acción de las dos fuerzas. Y de nuevo, como es un vector libre, yo puedo representar este momento acá o lo puedo dibujar acá o acá. Aquí implícitamente lo que estoy diciendo es que si yo calculo el momento de ese par de fuerzas respecto a este punto, o respecto a este punto, o respecto a un punto que esté por acá, va a ser lo mismo. Acá vemos un ejemplo de dos pares de fuerzas, ¿sí? Entonces uno ve que este cuerpo estará sometido a un par de fuerzas F, ¿sí? Que genera un momento. ¿Cómo se calcula ese momento? R de A a B cruz F, pero también hay un par de fuerzas Q en otro plano. Entonces, ¿cómo calculo ese momento R de A a B cruz Q? Yo también puedo usar el vector de posición relativo R de B a A cruz F, pero ojo, tengo que usar esta fuerza F y R de B a A cruz Q. Esta Q que va hacia abajo, al final va a dar igual. ¿Cuándo aplicamos nosotros, o cuándo vamos a estar aplicando esto? Este concepto, pues en el curso de estática lo vamos a tener bastante para que nos vayamos familiarizando, pero más adelante una aplicación clave es cuando se analizan las fuerzas internas en el curso de mecánica de sólidos y en los cursos de concreto, de diseño, incluso de estructuras metálicas, para saber cuáles son las fuerzas internas que se desarrollan en una viga
para generar un momento flector interno. Si hay una fuerza de tensión, hay una fuerza de compresión. Si la viga está en equilibrio interno, esas fuerzas tienen que ser iguales, ¿m? Igual magnitud, no colineales, dirección, la misma dirección, pero un sentido opuesto, y eso genera un par de fuerzas, y ese par de fuerzas, que es el momento flector interno, lo usamos para diseñar la viga. Muy bien. Hablamos de pares equivalentes si el efecto sobre el cuerpo rígido es igual. Por ejemplo, acá, si esta distancia de 1 es la distancia ortogonal entre las fuerzas y esta distancia de 2 fuese la distancia ortogonal entre las fuerzas, entonces, si F por D1, que es este par de fuerzas, y noten acá que este par de fuerzas va a tratar de que este cuerpo rígido rote en este sentido, usen regla a la mano derecha, y Q por D2, este es otro par de fuerzas, va a tratar de girar en este sentido, ambos están tratando de girar en el mismo sentido. Pues nosotros decimos que si F por D1 es igual a Q por D2, a pesar de que estoy aplicando cargas diferentes, si generan el mismo efecto de rotación, decimos que los pares son equivalentes. ¿Sí? Ya estamos hablando de sistemas equivalentes. Por ejemplo, me regreso acá. Este sistema que está acá, en donde hay dos fuerzas, dos pares de fuerzas, es equivalente a este sistema en donde yo tengo solamente el momento vector. Desde el punto de vista de la respuesta de cuerpo rígido, estamos hablando, ¿sí?, de que el cuerpo va a tener la misma respuesta.